sintonizan a esta hora en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite de lunes a viernes de 4:30 a 6 de la tarde por su emisora Bendición 92.7 FM. Esta tarde estaremos elaborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuentes, quien les habla su hermana Elizabeth Romero, y en el mensaje nuestro pastor Maestro Jesús Romero, todo bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuentes. Nuestro punto de contacto para sus mensajes y preguntas con relación al tema que se está tratando es el 0412-636-9658 y 0426-910-5778. Y también, hermanos, se puede conseguir estos estudios a través de Google, en A la Luz de la Palabra, Pastor Jesús Romero, en YouTube, en Facebook. Igualmente pone A la Luz de la Palabra, Pastor Jesús Romero, y ahí puede disfrutar todos estos temas que se dan a través de este programa, a través de esta emisora. Este programa es presentado gracias a la Iglesia Palabra de Vida, que está ubicada en la casita en el 23 de enero, y tenemos servicio martes y jueves de 7 a 9 de la noche. Los domingos tenemos nuestra escuela bíblica dominical a partir de las 10 de la mañana, y en Ocumare del Tuy tenemos nuestra librería cristiana. Llegó a Ocumare del Tuy la librería cristiana El Mayor de mis Sueños. Allí se conseguirá todo lo que necesita para la edificación de su vida espiritual. Allí conseguirá Biblia, diccionario, libros, tratados, CD, video, gorra, falda, franela, quincallería, todo lo que usted quiera para su vida espiritual lo va a conseguir en su librería cristiana El Mayor de mis Sueños. Se encuentra ubicada en Ocumare del Tuy, frente a la Plaza Bolívar, en el centro comercial Canaima. Allí también, hermano, se venden al mayor y de tal, atendido por la hermana Jenny. Ahora tome su cuaderno, su lápiz, su Biblia. Póngase cómodo, hermano, que vamos a estudiar o seguir estudiando este tema, interesante tema, con nuestro pastor Jesús Romero. Muy buenas tardes, tengan todos mis hermanos, los amigos que nos sintonizan en los valles del sur y fuera de los valles del sur. Damos gracias a Dios, porque una vez más estamos aquí para escudriñar, para buscar, para indagar y para estudiar la palabra del Señor. Recordándole, amados hermanos, que el objetivo del programa A la Luz de la Palabra es que usted indague, que usted busque, que usted escudriñe, porque estamos viviendo tiempos difíciles y la Biblia dice que aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Y es interesante pues que usted pueda entender y que usted pueda estudiar, escudriñar la bendita palabra de Dios, porque Dios se ha revelado el hombre es a través de su palabra, a través de la Biblia. Y estamos estudiando el tema la fe que vence el mundo, hermano, y estamos hablando del pacto que Dios hizo a Abraham. Quiero recordarle, quiero decirle que en el pacto que Dios hizo a Abraham, después se le confirma cuando Dios lo llama a Abraham. Entonces es importante que usted pueda entender pues que hay un pacto de la ley y hay un pacto espiritual, que hay un pacto en la circuncisión y hay un pacto en Jesucristo, en Isaac, es lo que la Biblia viene diciendo. Ahora, fijémonos lo que dice la Biblia. Yo quiero que usted envíe su mensaje y me diga si usted está de acuerdo pues con la enseñanza que dice que hay un pueblo de Israel aparte de la iglesia, ya que se ha dividido, ya que algunos judíos han dividido pues Israel aparte y la iglesia aparte. Los judíos enseñan y dicen que Israel es el pueblo escogido de Dios y que la iglesia es un pueblo el cual fue sin el todo, porque los judíos despreciaron a Jesucristo. Y a raíz de eso pues ellos dicen y enseñan que hay un Israel predilecto, predestinado por Dios a través de promesa, que es el Israel del Antiguo Testamento, que es el Israel terrenal, y que hay una iglesia la cual pues es el cuerpo de Cristo, pero que con promesas diferentes. Eso es lo que enseñan los judíos, y esta enseñanza, hermano, la popularizó un hombre llamado John Nelson Darby,
el año 30, 1830, por allí, él popularizó esta enseñanza de que hay dos pueblos de Dios, que hay un pueblo de Israel y que hay un pueblo que es la iglesia, y que hay unos textos en la Biblia, según él, el cual pues nos aclaran y nos dicen que Israel es un pueblo aparte del pueblo de Dios. Entre ellos está Mateo capítulo 24. Recordemos que hay quienes enseñan que Mateo capítulo 24 no es para la iglesia, sino es única y exclusivamente para Israel. Y esta enseñanza pues también la popularizó Scorsi a través de su Biblia y su referencia al pie de la página de la Biblia. Él popularizó pues esta enseñanza, y ahora, hermano, la iglesia la populariza, ya que esta es una enseñanza que está a nivel mundial, de que Israel es un pueblo aparte de la iglesia, porque ellos dicen y enseñan que hay un paréntesis, que la iglesia es un paréntesis, y ese paréntesis es el fulano reloj profético, que ellos hablan del reloj profético de Dios, que es Israel. Ellos dicen pues que la semana 70 de Daniel, cuando comience esa semana, según ellos, dicen que cuando comience la semana 70, Cristo viene a buscar a su pueblo. Esa semana dura 7 años, que es la gran tribulación, y luego aparece Cristo por segunda vez, donde ellos enseñan y dicen que todo ojo le verá. Es una enseñanza, hermano, que no tiene apoyo bíblico, pero hay muchos cristianos que la aceptan y hay muchos cristianos que la enseñan, ya que se habla de la venida de Cristo, se habla de la venida de Cristo cuando se llegue a su pueblo, y se habla de la otra venida, según ellos, cuando Cristo venga a establecer el reino de David. O sea que ellos enseñan que Cristo va a establecer el reino de David aquí en la tierra, en el pueblo de Israel. Pero eso no tiene ningún fundamento bíblico, porque cuando nosotros analizamos las 70 semanas de Daniel, fíjese lo que dice allí en el capítulo 9 del libro de Daniel. Lo vamos a leer, hermano Elisa, capítulo 9 del libro de Daniel, allí cuando habla de la última semana, que dice: por otra semana más confirmaré el pacto con muchos. Fijémonos que la Biblia allí está hablando pues del pacto que Dios le hizo a Abraham. Fíjense lo que dice la Biblia. Tenemos Daniel capítulo 9, versículo 27. Lisa, por favor. Sí, amén. Y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así es. Entonces ellos dicen que la iglesia es un paréntesis porque Jesucristo vino a Israel, pero Israel no lo aceptó, y que la iglesia es el plan B. O sea, hermano, el que enseña esas cosas no conoce a Dios. Oiga, no conoce a Dios, hermano. Dios no tiene las manos en la cabeza. Dios no anda corriendo para allá y para acá a ver qué es lo que le sale bien o qué es lo que le sale mal. La Biblia habla y dice claramente, hermano, que el plan de salvación esté establecido en Cristo antes de la fundación del mundo. Eso es lo que la Biblia enseña. La Biblia en una parte enseña que el plan de salvación está antes de la fundación del mundo en Israel, sino en Cristo. Entonces, esta gente pues han manipulado, oiga bien, han manipulado la semana número 70 de Daniel, y entonces enseñan que hay un paréntesis, que el reloj, según ellos, un tal reloj de Dios se paró en la semana 69, y que el reloj está parado en la semana 69, y que cuando el reloj comience a caminar nuevamente en la semana 70, entonces cuando Cristo venga, entonces ellos le atribuyen esa semana al anticristo. Pero fíjense que ahí dice la Biblia: confirmar el pacto. ¿Qué es confirmar un pacto? Bueno, hermano, Dios le hace el pacto de la bendición, es Abraham. Fíjense que Dios le hace el pacto, es a Abraham. ¿El pacto de qué? De salvación. En sí serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ese pacto tenía que confirmarlo, era Cristo. Oiga bien, la confirmación de ese pacto es Jesucristo, el cual iba a confirmar el pacto. Por eso la Biblia dice que cuando Jesús va a tomar la cena del Señor, la Biblia dice que Jesús dice que esa es la sangre del nuevo pacto. O sea que allí Jesús está afianzando que la cena del Señor
es el nuevo pacto, el cual Cristo va a hacer en la sangre del sacrificio de la cruz del Calvario. Por eso dice la semana número 70 y por otra semana más, o sea, en la semana 70 y por otra semana más, confirmaré el pacto con muchos. Fíjense, confirmaré el pacto con muchos. Es la misma palabra que Jesús utiliza en Mateo cuando habla de la cena del Señor. Vamos a ver si lo encontramos allí en la cena del Señor en el libro de Mateo, allí en el capítulo 27, capítulo 28, donde Jesús dice, este es el pacto que por mucho, fíjense que Jesús utiliza la misma palabra, este es el pacto que por mucho es confirmado. Entonces podemos analizar, hermano, que no hay ningún paréntesis, no fue que Dios se equivocó, no fue que Dios tiene un plan B, sino que el plan de Dios siempre ha estado establecido en Cristo. Pero John Nelson Darby, juntamente con Scofield y muchos judíos han tratado de confundir a la iglesia, y hoy día tenemos una iglesia confundida creyendo en un Israel predilecto y creyendo en una iglesia, o sea, hablando de los pueblos, que hay promesas diferentes tanto para Israel, que las promesas para Israel son diferentes a las promesas que hay para la iglesia. Pero nosotros vamos a hablar en esta tarde, hermano, y vamos a enseñar y vamos a predicar lo que dice la Biblia. Tenemos aquí donde el Señor hace el pacto de la cena, hermanita, por favor. Mateo capítulo 26, versos 27 y 28 dice, y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio, diciendo, bebed de ella todos, porque eso es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjate, vuelvo a leer este versículo. Porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Fíjate, ¿ves? Esta es la copa del nuevo pacto. O sea, hermano, se está cumpliendo aquí la palabra de Daniel 9:27. Cuando Daniel 9:27 dice, y por otra semana va a confirmar el pacto con muchos. Mira que son las mismas palabras que se está utilizando, son las mismas palabras de la profecía de Daniel, son las mismas palabras que Jesús está utilizando. Entonces hay una manipulación, oye, hay una manipulación, y yo la tengo que denunciar. Hay una manipulación en cuanto a las 70 semanas de Daniel. Las 70 semanas de Daniel dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Cristo predicó 3 años y medio, que es la mitad de la última semana. La Biblia dice que a Cristo se le quita la vida después de las 69 semanas. Eso es lo que la Biblia dice. Después de las 69 semanas se le quita la vida al Mesías. Es después de las 79 semanas, y la vida al Mesías, hermano, se le quita en la semana 70 a los 3 años y medio, que era la mitad de la semana 70. Entonces, esta gente, hermano, han introducido una doctrina dentro de la iglesia y han dado a entender que Israel es aparte de la iglesia. Pero cuando la Biblia habla de la iglesia de Cristo en el Antiguo Testamento, tenemos que tratar de entenderlo. Por ejemplo, fíjate, cuando nosotros vamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 6, la Biblia siempre ha hablado, hermano, de un remanente, o sea, de un remanente de Israel. Fíjate lo que dice la Biblia allí en Romanos capítulo 9, versículo 6. Lo leemos, Margarita, por favor. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Fíjate, ¿ves? No que la palabra de Dios haya fallado, sino que todos los que no todos los que pertenecen a Israel son israelitas, o sea, descendientes de Israel. Los que descienden de Israel son descendientes de Israel, es lo que el apóstol está diciendo. O sea, los que pertenecen a Israel son israelitas. ¿Por qué, hermano? Porque la promesa está hecha en Abraham, y está hecha en Abraham, Isaac y Jacob, pero en la simiente que es Cristo, como lo aclara el libro de Gálatas. Por lo tanto, amados hermanos, el Israel político que usted ve ahorita, el Israel político que siempre ha existido, el Israel político que se enfrentó a Jesús, oiga bien, que enfrentó a Jesús, ¿verdad? Ese no es el Israel de Dios, oiga, no es el Israel de Dios,
¿Por qué no era Israel de Dios? Porque Cristo mismo dijo y enseñó y dijo que ellos eran de su padre y su padre era el diablo. Fue lo que dijo Cristo. Por eso es cuando nosotros leemos allí en Mateo capítulo 21, versículo 43, 43 al 45, entonces vamos a ver allí lo que dice, lo que dijo Jesús. Fue Jesús que dijo esta palabra en Mateo capítulo 21, versos 43 y 40 al 45. ¿Cómo dice, Manuelita? Vamos a decir el texto que lo tengo aquí. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Fíjate, entonces Jesús le dice, hermano, Jesús le dice al Israel político que el reino le va a ser quitado. Lo está diciendo Jesús, no lo está diciendo cualquiera. Ahora, cuando la Biblia habla y dice que Jesús le dice a los israelitas que el reino de Dios va a ser quitado a ellos y va a ser dado a los gentiles, Jesús lo que está confirmando la palabra que se le da a Abraham, de que en Abraham tenían bendita toda la nación de la tierra. Es lo que Jesús está confirmando. Entonces, hermano, esa doctrina o esa enseñanza de que hay promesas aparte para Israel de la iglesia, hermano, esa doctrina no es bíblica. Oiga bien, esa doctrina no la enseñó Jesús, esa doctrina no la enseñaron los apóstoles, esa doctrina la inventaron los judíos, y hoy día, hermano, hay grandes cantidades de iglesias que repiten lo que estos judíos inventaron. Entre ellos está este hombre llamado John Nelson Darby, el cual fue justamente con Scorpio, y los judíos de la época sacaron una enseñanza, sacaron una doctrina, y esa enseñanza y esa doctrina está hasta el día de hoy metida en las iglesias de Jesucristo. Pero esa doctrina, hermano, la desbarata la Biblia. La Biblia es la palabra inspirada por Dios, y la Biblia, hermano, desbarata esa enseñanza, la Biblia desbarata esa doctrina, la desbarata la Biblia. Bendito el nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que entender que la Biblia habla y dice, y eso es lo que dice la Biblia, amados hermanos, en Romanos capítulo 2, versículos 28 a 29. Miren, hermanos, son palabras del Nuevo Testamento, son palabras apostólicas. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Jesús mismo habló y confirmó esta palabra apostólica. Recuerden que nuestro fundamento es apostólico, porque la piedra es Jesucristo, la piedra que desecharon los edificadores es Jesucristo, pero la enseñanza está también en los apóstoles, porque Cristo es la piedra fundamental, y los apóstoles, hermanos, fueron los que sobre esta piedra continuaron el ministerio de Cristo, y nosotros como iglesia de Cristo continuamos el ministerio exterior. Fíjense lo que dice aquí, lo leemos, Manuelita, por favor. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Fíjese, no es judío el que lo es exteriormente, o porque lo es de una nación, o porque sea de Israel, dice el apóstol Pablo. No, sino que el judío ahora, el judío ahora es el que es de corazón, el que es circuncidado en el corazón a través del llamamiento santo que hizo Jesús a través de su Espíritu Santo a toda persona aquí en este mundo, sea de la nación que sea. Entonces tenemos que entender, amados hermanos, que ya no hay un pueblo judío aparte de la iglesia, y que Dios se equivocó, o que Él tenía un plan B y que Cristo es el plan B. Por lo tanto, como Cristo es el plan B, entonces Dios paró el reloj de Israel, y entonces ahí en el tiempo, hasta este momento, el reloj está parado, que es la semana número 70, y después cuando Cristo venga, entonces el reloj vuelve a correr. Pues déjeme decir una cosa, que esta enseñanza no está de acuerdo a la palabra del Señor, no es una enseñanza bíblica, ni es escritural, es una enseñanza
inventada por los judíos para manipular, para engañar a los cristianos, a los creyentes, y lo lamentable del caso, hermano, es que lo están engañando y lo están manipulando, porque se está cumpliendo la palabra de Jesús en Mateo capítulo 24, que dice que vendrán muchos en su nombre, fíjese, que vendrán muchos en su nombre y que a muchos engañarían. Es lo que Jesús dijo en aquel entonces y es lo que está aconteciendo en estos momentos. Fíjense, hermano, que cuando nosotros leemos, por ejemplo, Juan 10, vamos a leer Juan 10, 14 al 16, y vamos a ver allí lo que dice Jesús en Juan 10, 14, 16. Vamos a leerlo, hermana, por favor. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Fíjense, ¿ves? Cristo dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas oyen mi voz. ¿Qué dijo Cristo? Cristo dijo, yo he venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. ¿Fue lo que dijo Cristo? Fíjense, yo he venido a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Fíjense, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Cristo? Bueno, hermano, que Él vino por unas ovejas que estaban en Israel, pero que estaban perdidas porque el monopolio de aquel entonces, el monopolio político que siempre existió en Israel, se interpuso, y esta gente que tenían necesidad y avidez de la palabra de Dios, hermano, no eran atendidos por esta gente de élite de aquel entonces. Entonces Cristo dice, yo he venido a las ovejas perdidas de Israel, y entonces dice, yo soy el buen pastor, y fíjense, y tengo otras ovejas que no pertenecen a las ovejas perdidas de aquí de Israel. Fíjense lo que le está diciendo, pero tengo otras ovejas, de que no hay ningún plan B, de que ya eso está establecido, de que ya Dios tenía todo eso coordinado, todo eso controlado. Ve usted que a Dios no fue que se le escapó las cosas de las manos. Se está dando cuenta usted que Dios tiene control y dominio de todas las cosas. Por eso es Dios todopoderoso, por eso es Dios omnipresente, por eso es Dios omnisciente. Imagínense que Dios pierde el control de las cosas, y entonces, como los judíos no aceptaron a Jesús, entonces Dios tiene un plan B, que ahora para el reloj según la gente que es Israel, y entonces hasta que los gentiles crean en Jesucristo, para después Él salvar a todos los judíos. Pues déjeme decirle una cosa, que si los judíos van a aceptarlo, no podemos negar eso, bendito el nombre de Dios, pero tienen que ser salvos a través del sacrificio de Cristo, lo que dice la palabra del Señor. Es a través del sacrificio de Cristo, porque no es que el sacrificio de Cristo es para los gentiles y no es para Israel. Esto es una parte de enseñanza, amados hermanos, que le están metiendo por ahí, así que tengan mucho cuidado. Fíjense, ¿ves? Entonces Jesús dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, pero también yo las tengo que traer porque también son mías. Entonces, cuando nosotros leemos Efesios 2, 14 a 16, allí vemos, hermanos, lo que la Biblia nos sigue diciendo, y tenemos que tratar de entender. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo dice? Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Fíjense, ¿qué dice el apóstol? El apóstol nunca separa a la iglesia de Israel. Fíjense, el apóstol lo que él hace es unir a Israel. El apóstol une a Israel y une a los gentiles en un solo pueblo, en un solo bloque, en un solo grupo. Ahora, si los apóstoles, si la doctrina de los apóstoles, si la doctrina de Jesucristo fue unir al Israel de aquí terrenal, juntamente con los gentiles terrenales, para conformar un Israel espiritual, porque nosotros lo vamos a dividir, porque nosotros vamos a sacar a la iglesia del pueblo de Israel, porque nosotros vamos a enseñar que hay un paréntesis mientras la iglesia entra, y después que la iglesia entre, entonces hay otras promesas diferentes para Israel. No podemos seguir enseñando eso, y el que esté enseñando eso, hermano, revise, oiga bien, revise. Yo sé que esas son enseñanzas, hermano, que están centradas en muchos corazones, hermano, y yo sé que de repente a usted le puede parecer chocante lo que le estamos enseñando, pero es lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia ahí?
¿Qué dice la Biblia que acabamos de leer? Vamos a leerlo nuevamente. Lean el primer versículo. Porque Él en nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Fíjese, Él es nuestra paz, que de los dos pueblos hizo uno. ¿Usted ve que lo está separando? Usted está escuchando que los apóstoles están separando los pueblos y están diciendo que Israel es parte de la iglesia. Pues déjenme decirles que eso es una falsa doctrina. ¿Qué más sigue diciendo? Derribando la pared intermedia de separación. Fíjese, derribó la pared de separación que había entre gentiles y judíos, es lo que está diciendo. Ya se derribó esa pared. Por lo tanto, hermano, como se derribó esa pared, ¿quién la derribó? La derribó Jesucristo. ¿Por qué? Porque el plan perfecto y eterno desde antes de la fundación del mundo de Dios para la humanidad está en Cristo, y esa es la promesa que se le da a Abraham en Isaac. Por lo tanto, nuestros hermanos, tenemos que ver y entender de los dos pactos, que es el pacto carnal y es el pacto espiritual. ¿Cómo sigue diciendo? Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Oye, hermano, ¿qué más quiere la gente? Que estudie la Biblia. ¿Tienen que estudiar la Biblia? Aquí, hermano, lo que hay que estudiar la Biblia. Y esta poco enseñanza que le han metido a la iglesia, hay que botarla, hay que botarla a la basura. Esa enseñanza que le han metido a la iglesia que no sirven, hay que botarla, hay que botarla. Hay que echarlas a la basura. Hermano, a la Biblia en ninguna parte dice que a Israel son dadas unas promesas y que a la iglesia son dadas otras promesas. Eso sucedió en el antiguo Israel, en el Antiguo Testamento, pero ahora en el Nuevo Testamento dice que Cristo abolió las enemistades en su carne, o sea, en el sacrificio abolió las enemistades y hizo de los dos pueblos un solo pueblo y lo reconcilió con Dios. Oiga bien, y reconcilió a ambos pueblos con Dios, porque tanto Israel de la antigüedad era enemigo de Dios como los gentiles. Israel de la antigüedad era enemigo de Dios porque Dios le daba mandamiento, reglón tras reglón, y ellos no obedecían. Por lo tanto, eran enemistados y estaban enemistados con Dios. No había paz de Dios para con ellos. Por eso usted ve que cuando viene Cristo maldice la higuera. Usted no ve que Cristo maldió la higuera. Ahora, ¿quién representa la higuera? La higuera representa a Israel, hermano. Eso no hay que buscarlo por otra parte. Las parábolas hablan de quién? Hablan de Israel. En la mayoría de las parábolas los israelitas se quedaron fuera. Eso es lo que la Biblia enseña. ¿Por qué la mayoría? Porque hay un pueblo elegido, hay un pueblo escogido que tiene un llamado, que también tiene el mismo llamado, que no es en Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahora fíjese lo que dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Fíjese, ¿ves? Ahí está claro, y la Biblia habla y dice, fíjese lo que dice allí, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Lo tenemos, hermana, por favor. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjese, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Una vez más, el apóstol Pablo vuelve y se refiere como un misterio a la iglesia, como una unidad de judíos gentiles. O sea, un solo cuerpo, formado en un solo pueblo de Dios. Esta vez presentamos el pasaje en el libro de 1 Corintios, donde usted lo ve, gloria al nombre de Dios. Y fíjese, cuando nosotros leemos el Romanos capítulo 11, versículo 24, fíjense lo que dice. El apóstol señala, hermano, que ese misterio que existía antes en el Antiguo Testamento, que era la iglesia, fue revelado y que es una unidad. Romanos 11, 24, como dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Fíjate, fuiste injertado en el buen olivo.
Fuiste injertado en el reino olivo. Fíjense que le está hablando de una unidad. Porque ¿qué es lo que hace el injerto? Por lo menos lo que sabe de agricultura. ¿Qué es lo que hace cuando se injerta una planta? Bueno, hermano, esa planta lo que va a dar es una sola fruta. Gloria al nombre de Dios. No es que va a dar una fruta de injerto y una fruta de lo que ella era antes. Ahora lo que tiene un sabor, va a tener un sabor más sabroso en cuanto a la fruta se está hablando, que es lo que Pablo está diciendo. Por eso el misterio al cual Pablo se refiere, que es el misterio de Chile, él dice que está unido ahora al olivo. ¿Cuál es el olivo? Bueno, hermano, el olivo representa al pueblo de Israel. Fíjese que ahora somos injertados, fuimos injertados y ahora hacemos una sola nación. Oiga bien, hacemos una sola nación, y como hacemos una sola nación, ahora somos un solo Israel en Cristo. Por lo tanto, yo no sé de dónde esa enseñanza que viene que ahora hay los pueblos, que ahora hay un reloj, y que hay un reloj. Yo no sé quién inventó ese reloj. Sí, el reloj creo que lo inventó Darwin también, creo yo. Entonces inventaron ahora ese reloj. Entonces, pero ¿qué es lo que enseña la Biblia, hermano? La Biblia no enseña, oiga bien, los santos del Antiguo Testamento oiga bien, cuando la Biblia habla del Antiguo Testamento y habla profecía y habla palabra del Antiguo Testamento referente a Israel, muchas de ellas se refieren a la iglesia y se refieren al Señor Jesucristo. Entonces tenemos que estar claros en esto. ¿Por qué? Porque entonces nosotros ahora estamos escuchando enseñanza, hermano, totalmente errada en cuanto a lo que es la iglesia, lo que es Israel, y entonces hay gente que está apoyando lo que Israel está haciendo en Gaza, que está eliminando niños, que está matando mujeres, que está matando a todo el mundo allí, bombardeando gente, porque no, ese es el pueblo de Dios. Oiga bien, usted tiene que tener cuidado, gloria al nombre de Dios. Ahora, oiga bien, ahora Cristo le dijo a los judíos y nos lo dijo a nosotros: le voy a dar un nuevo mandamiento, que se amen unos para con los otros. Ese es el mandamiento de Dios para su pueblo aquí en la iglesia. El que no cumple ese mandamiento, hermanos hermanos, lamentablemente está fuera de la voluntad de Dios. Entonces usted tiene que entender y tenemos que ver bien esto, y tenemos que enseñar bien lo que la Biblia dice. Por eso en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, entonces allí Pablo lo aclara, en el verso 25 creo, donde dice allí cuando habla de la alegoría, que está en el capítulo 4, entonces fíjese, entonces Pablo aclara y dice que hay un Israel carnal, que hay una Jerusalén carnal, pero que hay una Jerusalén espiritual, que hay una Jerusalén celestial. Lo leemos nuevamente. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijo para esclavitud, esta es Agar, porque Agar en el monte Sinaí en Aramea corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Ve? ¿Está viendo usted? Somos hijos de la promesa. ¿Quiénes son los hijos de la promesa? ¿A quién se le dio la promesa? Se le dio a Abraham. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Dice la Biblia que los hijos de Abraham, hermano, son aquellos que creen en Jesucristo por fe. Filipenses 3:20, como dice, vamos a leer Filipenses 3:20 para que usted vea allí lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué, amados hermanos? Porque tenemos que estar claros. Ahora, ¿usted está claro en lo que estamos enseñando? Mande su mensaje y dígame si está claro. Si tiene alguna confusión, pregunte, hermano, pregunte, porque la Biblia le va a responder. Usted tiene la gran oportunidad de este programa, la luz de la palabra, que es enseñanza, de aprender, oigan, de aprender, de enviar su mensaje, de hacer su pregunta, de preguntar, de participar también de la enseñanza, porque para eso es este programa, para que usted aprenda, para que usted pueda también entender y usted pueda escudriñar. Por eso nosotros aquí cuando empezamos, ¿qué le decimos? Busque su papel, busque su lápiz, busque su Biblia, busque su cuaderno, busque su computadora, su tabla, su laptop, busque lo que usted tenga, porque lo que vamos a estudiar es la palabra del Señor. Filipenses, como dice, gloria al nombre de Dios. Mas nuestra ciudadanía es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjese, ¿ve? Nuestra ciudadanía, hermano, no es terrenal. Ahora, ¿por quién pelea el Israel político?
Usted no va a decir que el político está peleando por una nación celestial o por lo que la Biblia está diciendo ahí. Ellos están peleando hermano aquí por una tierra. Ellos están peleando aquí por una tierra aquí en este mundo. Ahora, ¿a dónde tienen ellos la mirada? La tienen su mirada en este mundo, porque ellos están peleando, son cosas de este mundo, gloria al nombre de Dios. Entonces vamos a ver la mensaje de texto en esta tarde, por lo menos aquí me mandaron un mensaje que me dice así, hermana Elisa, es más sí, porque los pastores de la se manifiestan contra Venezuela y no contra Israel, porque los pastores hacen lo que, mire hermano, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría de los pastores que predican en enlace, predican es por dinero, tienen un negocio con el evangelio, y como tienen un gran negocio, como tienen una gran transnacional con el evangelio, ellos no les importa hablar si hablan palabra de Dios o no hablan palabra de Dios. Ellos lo que les interesa es tener un poco de gente que ellos puedan manipular, que ellos puedan controlar para quitarle todo el dinero del mundo mientras ellos se enriquecen, mientras ellos dan la vuelta por el mundo y que enseñando la predicación del evangelio, y resulta que no enseñan ninguna predicación del evangelio nada, sino que lo que están es tomando el evangelio como un negocio. Pero la Biblia dice claramente en 2 de Pedro capítulo 2, la Biblia dice que harán mercadería con el pueblo y que vendrían falsos maestros que enseñarían al pueblo, que lo manipularían y que harían negocio con el pueblo. Eso es lo que hacen la gran mayoría de los pastores de enlace. Para Martín, que está mandando esta pregunta de enlace con enlace, hay que tener cuidado. En enlace sí hay de repente unos cuantos que pueden tener un programa que pueden predicar la verdadera palabra de Dios, pero enlace es una contaminación totalmente. 2 de Pedro capítulo 2, como dice, fíjate como dice 2 de Pedro capítulo 2, versículo 1. Ajá, ¿cómo dice? Pero hubo también falso profeta entre el pueblo, como habrá entre vosotros falso maestro, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Fíjate, ¿ves? ¿Qué más dice? Y por avaricia la mercadería. Por avaricia, oiga, de buena manera este versículo, fíjate. Por avaricia, ¿qué dice? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjate, ¿ves? Y por avaricia harán mercadería. ¿Por qué, hermano? Porque estos medios dan facilidad para uno manipular a la gente y quitarle los reales. Gracias a Dios, hermano, que esta es una emisora seria, que sea nadie, gracias a Dios que ningún programa aquí se dedica a estarle quitando su dinero a la gente allá afuera. Gracias a Dios que esta emisora es una emisora seria y lo decimos con propiedad, gloria al nombre de Dios. Aquí ninguno de los que tenemos programa aquí nos ponemos a pedirle dinero a la gente. Hermano, traiga dinero, siembra en el reino. No, esto Dios no nos mandó a nosotros a eso. Si Él nos mandó para esta emisora, entonces Dios a nosotros nos tiene que sustentar. Si no nos mandó, Él no nos va a sustentar. Pero si nos mandó, Él nos va a sustentar. Entonces, hermano, enlace es como dijo alguien por ahí, como dijo Cristo, es una cueva, es una cueva. Enlace es una cueva. Dice aquí, hola mis hermanos, para que pongan la alabanza, encienda una luz y para que oren por todos los que están en enfermedades difíciles. Por Daniel Vargas y Anselma, amén. Buenas tardes mis hermanos, pido la oración por mi mamá Anselma, que está muy enferma, y pido la alabanza. Ok, está bien, entonces sigue diciendo aquí, amén, gloria a Dios. Hola mis hermanos, para que ustedes me puedan complacer y oren por todos nosotros. Amén, gracias. Seguimos entonces con los mensajes aquí, ahora en esta tarde. De todas maneras, mande su mensaje, haga su pregunta, gloria al nombre de Dios. ¿Cómo dice? Amén, estamos transmitiendo Radio Bendición 92.7 FM en su programa La Luz de la Palabra. Seguimos leyendo los mensajes. Este mensaje dice: ayer mis padres cumplieron 51 años de casado. Oren por ellos y que Antonio y Anselma, Dios me los bendiga. Amén, estaremos orando por ellos. Se dice: buenas tardes, hermano, que Dios le bendiga. Pido oración por mi hija Ana Karina, que de sombra y tiene 3 semanas con dolor de cabeza. Bueno, ayer estuvimos orando por Ana Karina y seguiremos orando por ella. Dice: gloria a Dios, ya
estoy cómoda para comer y beber y dispuesta a que el Padre me exhorte, me edifique y me consuele. Amén. Y Gloria a Dios. Amén, hermano. Amén. Recordemos que este es un programa de enseñanza bíblica y usted, hermano, tiene que estudiar, porque si usted escucha este programa y no estudia, hermano, se puede confundir. ¿No ve que aquí hay unas revelaciones que Dios nos da a nosotros, hermano, que nosotros las enseñamos y las predicamos y muchas veces están en contra de alguna enseñanza que es la enseñanza popular? Entonces, nos pueden tildar de cualquier cosa menos de cristiano. Por lo tanto, hermano, es bueno que usted estudie. Cuando nosotros decimos y hablamos que no hay dos pueblos, que Israel es una parte de la iglesia, es porque la Biblia lo enseña, es porque Cristo lo enseñó y es porque los apóstoles lo enseñaron. Nosotros tenemos que enseñar que hay un Israel político aquí en la tierra y que dentro de ese Israel político, hermano, hay personas que también pertenecen a Israel, que también están dentro de la promesa, que también Dios los va a llamar para la salvación, igual que en todas las naciones que son políticas. En todas las naciones hay política del mundo, pero en todas las naciones, como aquí en Venezuela, también hay hombres y mujeres que Dios va a llamar, así como ha venido llamando, así como ha venido llamando en todas las naciones, los cuales vamos conformando una sola nación, un solo Israel espiritual, y vamos conformando la nueva Jerusalén para nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Seguimos en esta tarde. amén. Este mensaje dice, Dios le bendiga, predica muy bien, hermano, pero tiene que estudiar más sobre el anticristo, porque el anticristo sí va a venir. Después que Cristo venga por su iglesia, así que lea más y estudie más sobre el anticristo, que una buena enseñanza. Amén. Bueno, hermano, que mandó el mensaje. Una buena enseñanza. Gracias, hermano, por el mensaje. Pero mándenme una cita, por favor, el hermano que mandó el mensaje. Mándenme una cita, oiga bien, mándenme una sola o mándenme dos. Le voy a pedir una sola. Mándenme una sola cita donde usted pueda afirmar que la Biblia diga que va a venir un hombre llamado el Anticristo que va a gobernar el mundo. Mándenme una sola cita y entonces para que explicársela. Gracias por su mensaje. Amén. Amén. Dios le bendiga. Explique qué es el seno de Abraham y si es verdad que el mismo Señor puso la cima cuando descendió a los infiernos y al Hades y tomó la cautividad. Mire, hermano, fíjese. Jesucristo no fue al infierno, hermano. Mire, hermano, la cautividad, oiga bien, la cautividad que llevó Jesucristo. Jesucristo, cuando en Lucas capítulo 4, cuando se le lee el libro allí, Jesucristo dice esta palabra: hoy se ha cumplido esta palabra, porque yo vine a poner en libertad a los cautivos. ¿Dónde Cristo llevó la cautividad? En la cruz del Calvario. Oiga bien, ¿dónde Cristo llevó la cautividad? En la cruz del Calvario. Fue levantado como la serpiente, oiga bien, como la serpiente fue levantada en el desierto, así Cristo fue levantado, oiga bien, fue levantado en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario Él llevó cautiva, oiga bien, Él llevó cautiva la cautividad. O sea, estábamos cautivados por el pecado, por la maldad, estábamos condenados al infierno, nosotros no teníamos vida, estábamos destituidos de la gloria de Dios, porque estábamos cautivos por el mismo diablo, por los demonios, y en la cruz del Calvario Él llevó cautivo la cautividad y lo hizo libre. No enseñen, hermano, que Jesucristo bajó al infierno, porque eso es enseñanza católica, amén. Eso lo enseña la iglesia romana, y la iglesia romana, hermano, esa sombra de la iglesia romana hay que sacarla de la iglesia evangélica. Seguimos en esta tarde, ¿cómo dice? Amén. Hermanos, bendiciones. Los judíos despreciaron a Jesucristo y por ende despreciaron la salvación. Ellos fueron pueblo, pero ya no lo son. Es Diego desde Carayano. Amén, hermano Diego. Muy bien, fíjese. Diego está claro. Pero, hermano Diego, tenemos que tratar también de que el pueblo pueda entender que hay un remanente. Oiga, hay un remanente como en todas las naciones. En Israel hay un remanente, hermano, que es de Dios, que es lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 26, que todo Israel va a aceptarlo. Pero está hablando de un remanente. Oiga, la Biblia siempre le habla de un remanente del pueblo de Israel, que son salvos por la promesa a través de Abraham. Pero en Israel político, hermano, bueno, se la verá con Dios. Amén. Gracias por su mensaje. Seguimos. Dice, por lo tanto, ellos tienen que aceptar a Jesús como Salvador, y no es que ellos ya están salvos. No se puede enseñar eso, hermano. Hermano, ¿cómo nosotros vamos a enseñar que los judíos son salvos porque son predilectos por promesa sin el sacrificio de Cristo? Oye, hermano, eso es una falsa enseñanza. Oiga, Cristo es el cumplimiento de la ley, y Cristo cumplió la promesa dada a Abraham para
naciones. Eso es lo que la Biblia enseña. Gracias por su mensaje. Seguimos en esta tarde. Dios hizo un plan para todas las naciones antes de la fundación del mundo y hizo un solo pueblo en nuestro Señor Jesucristo. Es la hermana Berenice. Amén. Hola, por favor, pido la oración por Douglas Martín y por Esperanza y por Eymar, de parte de Eymar y Martín. Gracias, Eymar, Dios te siga bendiciendo. Y yo bendiga a Martín también. A donde dedicamos a estar orando por esta familia para que Dios los ayude. Amén. Seguimos en esta tarde en su programa A la Luz de la Palabra, que se transmite por 92.7, la bendición de Ocumare del Sur. Seguimos. Amén, amén. Dios te bendiga, de Mar, que estás en sintonía. Este mensaje dice: Luis es un obstinado. Es lo que dice. Bueno, también. Dice, hay varios términos de la iglesia: cuerpo de Cristo, pueblo de Dios, la iglesia del Señor, el templo de Dios, la vid verdadera, la esposa de Cristo, y de Cristo 2 de Corintios. Amén, amén. Segunda de Corintios, ok, sí, seguimos. Buenas tardes, hermanos. El Señor Jesucristo le bendiga. Le estoy muy completamente de acuerdo con usted y su predicación, porque eso es lo que el Señor enseña. Le doy gracias al Espíritu Santo por esta claridad que Dios le da por así. Amén. Sí, hermano, porque es un problema, porque los judíos están enseñando, comenzaron a enseñar. Recordemos que ellos se enfrentaron en el libro de los Gálatas, hay un enfrentamiento. Mire, hermano, el libro de los Hebreos, que fue escrito para los judíos de aquella época, para los hebreos de aquella época, es la misma enseñanza de la gracia para ellos. Y entonces allí no es que lo ponen aparte y la iglesia aparte. ¿Qué pasa? Que como en el Antiguo Testamento no se habla de la iglesia, ni se hablaba de Jesús claramente, era un misterio oculto. Entonces quieren decir ahora, quieren enseñar que no se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento y que no se habla de Jesús. Pero Jesús dijo que todas las escrituras hablaban de él, que escudriñaron las escrituras porque hablaban de él. Y los judíos dijeron: ¿pero a dónde habla? Nosotros no sabemos a dónde habla de ti, porque nosotros ni no te conocemos, tú eres un blasfemo. ¿Ves? Comenzaron a decir a los judíos. ¿Por qué, hermano? Porque la Biblia en el Antiguo Testamento siempre habló de la iglesia, porque la iglesia, oiga bien, la primera bendición que se le da a la iglesia en el Antiguo Testamento se le da cuando le dicen a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa promesa es para la iglesia de Jesucristo, que se va a formar muchos años después aquí en esta tierra. Seguimos y continuamos con su programa en esta tarde. Amén, amén. Este dice: Dios le bendiga, hermano. ¿Qué dice usted del anticristo que se va a sentar en el templo de Jerusalén y va a engañar a los judíos? Hermano, pero si los judíos están engañados ya, fíjese, hermano, fíjese, ¿los judíos están engañados o no están engañados? ¿De qué lo va a engañar? Mire, hermano, esta cuestión de que los judíos van a hacer un templo, mire, hermano, mire, Jesucristo vio del templo, mire lo que Jesucristo vio del templo, que era un templo muy hermoso, con piedras preciosas, oro incrustado, bronce, plata. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles, a sus discípulos, le dijo: ven ustedes a construir este templo, yo le profetizo, fíjense, Jesucristo dijo: yo le profetizo que no quedará aquí piedra sobre piedra, que no va a ser derribada, que no va a ser destruido. ¿Por qué? Porque el templo de Dios fue sustituido por Cristo. Cristo es el templo, Cristo es el templo, es el verdadero templo donde Dios anduvo, donde Dios caminó. Usted no ve que Jesucristo ni siquiera predicó en ese templo. Usted no ve que Juan el Bautista, que le correspondía predicar en ese templo, porque Juan el Bautista era familia sacerdotal, tampoco predicó y predicaba en el desierto y en el río Jordán, era lo que predicaba Juan el Bautista. Entonces, mire, hermano, la profecía dice que el templo iba a ser destruido. ¿Por qué? Porque Dios ahora no habita el templo hecho de mano de hombre. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar que los judíos van a hacer un templo para adorar a Dios? Entonces, ni que Dios se contradijera. El que se contradice es el hombre, el ser humano que está enseñando otras cosas. Los judíos pueden hacer ese templo cuando ellos quieran, pero nunca jamás podemos enseñar que va a ser un templo para Dios, de adoración a Dios, porque Dios no va a aceptar, oiga bien, Dios no va a aceptar que se le haga un templo de bloque, de cemento, de concreto, de oro aquí en la tierra, porque ya su templo es Jesucristo, su Hijo. Ese es su templo. Y la iglesia es templo y morada del Espíritu Santo de Dios, el cual es Dios mismo. Entonces, los judíos si quieren hacer su templo, que lo hagan, pero no vamos a enseñar que es para adorar a Dios, porque ¿cuál es la mala enseñanza? Bueno, que los judíos están construyendo
destruyendo el templo. Mira hermano, las enseñanzas del anticristo todas se han caído, oiga bien, se han caído. Mira, ahorita está un hombre predicando, se llama Bolaine. Ese hombre está diciendo que el anticristo es Felipe de Borbón, que Dios se lo reveló, y con él está predicando justamente también el judío mesiánico en la historia del futuro. También está predicando esas cosas, y hay un poco evangélico que están predicando a nivel mundial que el anticristo es Felipe de Borbón, que ya Dios se lo reveló, porque el anticristo es de Europa, y esa cuestión, y están engañando a multitud de gente. ¿Por qué se engañan? Cuando Israel fue en 1948, cuando reconocieron a Israel como nación, la enseñanza era: ya Cristo viene, ya Israel reverdeció, ya la iglesia reverdeció, ya Cristo viene. Y entonces en el 85, cuando ganó Ronald Reagan la presidencia de la República, se montó el anticristo, y para más ñapa le dieron un tiro a Ronald Reagan que lo dejaron casi muerto, pero revivió. Esa es la bestia de Apocalipsis. Comenzaron a predicar: ya Cristo viene, la bestia de Apocalipsis. Ahí está la bestia de Apocalipsis. Le dieron bebida y revivió. Mire, ya Ronald Reagan se murió. Pusieron al anticristo a Hitler, se murió. A todos los que han puesto al anticristo se han muerto, y así va a suceder con Felipe de Borbón, se va a morir. Entonces la iglesia tiene que escudriñar, la iglesia tiene que buscar, indagar, la iglesia tiene que estudiar la palabra de Dios. ¿Qué dice el apóstol Juan? El apóstol Juan dice: ya el anticristo está en este mundo hace 2000 años. Entonces, si estaba en el mundo cuando hace 2000 años, cuando Juan, entonces quiere decir que ha tenido todo el mundo controlado, porque ¿quién fue el mayor anticristo que cambió la historia, que cambió los fundamentos de la iglesia, que se sentó en la iglesia, que hizo una transformación en la iglesia? No fue Constantino. Lean la historia para que ustedes vean cómo este hombre cambió la historia y metió esa propia doctrina en la iglesia católica, que ahora la iglesia evangélica se la ha comido y vive bajo la sombra de la iglesia católica. Todo eso es que baratarlo, todo eso hay que sacarlo, pero eso se saca y se barata, es con la palabra de Dios, es que se saca y se baratan esas cosas, no así, que no, que escuché, yo comienzo a repetir: ¿cuál anticristo? El anticristo no es el diablo. La Biblia dice que el mundo entero está bajo el poder del anticristo, que es el diablo. Primera de Juan 5:19, vamos a leerlo para que usted vea, y me busca Segunda de Corintios capítulo 4, allí donde dice que el mundo, que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de la gente. Ahora, el anticristo es el diablo. ¿Cuál anticristo se va a encarnar? No, que el diablo se tiene que encarnar. Ahí tú Miranda, que dice que era el 666, que era el anticristo encarnado. Ahí no se murió también. Mire, hermano, vamos a leer la Biblia. Primera de Juan 5:19, fíjate lo que dice, vamos a leerlo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Fíjense, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. ¿Quién es el diablo? El anticristo. Juan dice, por eso Juan dice: ya el anticristo está aquí, ya el anticristo está aquí. Ustedes han escuchado que viene y ya le digo que ya está aquí. No lo dice Juan. Entonces la enseñanza del anticristo, hermano, vamos a estudiar Biblia, vamos a escudriñar, vamos a buscar, vamos a indagar, vamos a estudiar, vamos a echar a la basura todo ese poco de enseñanzas que se han dado que no son bíblicas, que son antibíblicas, porque son enseñanzas antibíblicas. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros: escudriñar y estudiar, y que el Espíritu Santo nos revele y que el Espíritu Santo nos enseñe. Bendito el nombre de Dios. Aquí donde dice que el Dios de este siglo tiene la mente cegada del entendimiento de la gente. Lo tenemos allá, hermana Elisa. Gloria al nombre de Dios. Léame los mensajes ahí para buscarlo aquí, por favor. Gloria a Dios. Aleluya. Seguimos en esta tarde. Buenas tardes, Dios le bendiga. Pido la oración por liberación, restauración de mi familia, por mi pareja. Tiene 3 meses que se fue de la casa. Este dice: hermano, pero en la iglesia también se matan creyentes en lo espiritual. Este dice: hermano, vivo con mi esposo, él dice ser cristiano y me trata mal, como si yo fuera un perol en vez de un vaso frágil. Este otro dice: hermano, yo quiero saber cómo se llama usted para yo orar por usted, porque me gusta cómo Dios le da claridad. Soy la hermana Carmen. Amén. Hermana Carmen, me llaman Jesús Romero. Ore por Jesús Romero y por su esposa Elizabeth Romero, que está aquí conmigo, y por mis hijos y por mi hermano Soraya, que nos ayuda. Amén. Gracias. Amén. Este dice: buenas tardes, Dios le bendiga. Yo no entendía cómo podía ser el pueblo de Dios y que tenía que orar por ellos. Ahora estoy entendiendo lo que usted dice.
Esta palabra es para estos hermanos rebeldes que buscan de contradecir la palabra de Dios en la boca del hermano Jesús Romero. Y dice así: mas cuando yo te hubiere hablado, abriré tu boca y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor. El que oye, oiga, y el que no quiere oír, no oiga, porque casa rebelde son. Buenas tardes, el hermano Ezequiel. Amén. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 10 al 12. Fíjense lo que dice aquí. 1 de Pedro, capítulo 1, ¿verdad? Y vamos a leer el versículo 10 al 12. Fíjense lo que dice aquí. ¿Cómo dice, hermana Elisa? 1 de Pedro, capítulo 1, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Amén. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Está hablando de los profetas antiguos, de cómo ve la iglesia. Pero no lo tengo ahora porque está revelado ahí. Pero no lo vean, ellos no sabían. ¿Ves? Los profetas que profetizaron acerca de la gracia, investigaron, escudriñaron, indagaron, preguntaron de qué persona sería, pero a ellos no les fue revelado, o les fue revelado a ellos que será para nosotros. Entonces, ¿está hablando de la iglesia o no está hablando de la iglesia? Por eso esa gente que dice que no se habla de la iglesia en el Antiguo Testamento están bien pelados, yo gloria al nombre de Dios. Tienen que leer Biblia aquí. Aquí, hermano, hay que leer Biblia. Vamos a seguir con los mensajes en esta tarde, gloria al nombre de Dios. Seguimos. Ok. Se dice, muchos niegan al Señor Jesús en el bautismo y cuando leen la palabra. Se dice, buenas tardes, para que me complazcan con lléname, Espíritu de Dios. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, para que me complazcan con la gloria de Dios. Dice, hermano, pero en la iglesia también se mata el creyente, ya lo leímos ya, ok. Dios le bendiga, explique que también está leído. Buenas tardes, Pastor Romero. En la iglesia donde me congrego piden real para todo. ¿Cómo hace uno para saber cuál es la verdadera o la falsa? Bueno, hermano, se tiene la Biblia ahí. O sea, ahí está la Biblia. Hermano, el Evangelio no es un negocio, oiga bien. Usted ve que los apóstoles tuvieron, mire, hermano, los apóstoles, oiga bien, ¿saben quiénes tuvieron oportunidad de volverse millonarios? Los apóstoles. Y eso lo dice la Biblia. La Biblia enseña en el libro de los Hechos que la gente vendía las casas, oiga bien, vendían las casas, vendían las propiedades, vendían su finca y vendían su cuestión y la traían a los apóstoles. Cuando empezaron a traerle a los apóstoles, ¿sabe qué dijo Pedro? Pedro dijo, oiga bien, nosotros somos con nosotros. Busquen ustedes gente del pueblo y elijan gente para que administren estos reales, porque nosotros lo que tenemos, la comisión de nuestra es predicar y orar. Esa es la comisión nuestra. ¿Ves? Tuvieron oportunidad de ser millonarios. Ahora, una gente que esté en una iglesia así, donde lo estén estafando, bueno, no, si usted quiere seguir ahí, gloria al nombre de Dios, yo no le digo nada, pero yo tengo que predicar lo que dice la Biblia. El Evangelio no es ningún negocio, el Evangelio es salvación y es por gracia, y gracia quiere decir regalo, eso es lo que quiere decir gracia. O sea, yo le voy a predicar a ustedes aquí, hermanos, de gracia, porque fui llamado por la gracia de Dios para hacerlo. Yo no tengo que estarle pidiendo usted su dinero, gloria al nombre de Dios, porque su dinero es suyo. Eso es suyo. Yo no tengo aquí que estar en eso. Entonces, hay muchas estaciones de radio que utilizan eso y estaciones de televisión. Seguimos, continuamos. Ok, este mensaje dice, hola, buenas tardes, hermana Elisa. Dios la bendiga. Le tengo una pregunta, porque usted cuando lee los mensajes todo el tiempo dice la palabra, ok, ¿será que no existe otra palabra para afirmar algo? Quiero que sepa que no tengo nada contra usted, solamente quiero que me explique. Amén. Bueno, gloria a Dios, simplemente ok es una expresión como cualquier otra. Ok significa bien, pero si le grabo que yo diga la palabra ok, bueno, trataremos de cambiarla, gloria a Dios. Amén. Aquí me manda un mensaje, dice, yo le continuaba diciendo, hermano, lo que pasa es que la iglesia está llena
más de judíos que de cristianos, ¿verdad? Sí. La iglesia hoy día está más llena de judíos que de cristianos, entonces están predicando cuestiones que la Biblia no habla, están predicando cuestiones que la Biblia no dice, y entonces, hermanos, están haciendo que el pueblo hierre, están errando el pueblo, están confundiendo el pueblo, y ahorita están manipulando, y están más llenas de judíos y no de ovejas de Cristo. Y porque si fueran ovejas, oyeran la palabra de Dios, él hermana fe, gracias hermana fe, yo le continuaré diciendo, siempre apoyando el programa. Amén, gracias. Amén. Este mensaje dice, buenas, la mayoría de los líderes no estudian la palabra, sino repiten como loro. Bendiciones. Bueno, es que eso es, mira hermano, es que eso es lo que pasa. Comienzan a repetir. ¿Dónde queda el avivamiento? El avivamiento está en España, entonces todo el mundo para España. Mira lo que dijo Cristo, ya bien, Cristo dijo, tengan cuidado, porque le van a decir, mírenlo allá y mírenlo aquí, pero cuando le digan no se pongan ahí, porque se van a levantar falsos profetas. ¿Ves? Entonces la gente anda buscando avivamiento por todo el mundo, porque ellos que no tienen avivamiento. ¿Sabes qué dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego, porque el avivamiento está en ti, el don del Espíritu Santo está en ti, y tú tienes que avivarlo con la palabra, con la oración, con la búsqueda, con la consagración. Fue lo que Pablo le dijo. Hasta yo buscando avivamiento, cuando una vez me dijo, no, Jesús, que vamos para Colombia, que está el avivamiento aquí en Colombia. Y le digo, vaya usted para Colombia, yo aquí estoy avivado, yo no tengo que ir a buscar nada para Colombia. No, que allá hay una iglesia que hace 4 cultos en un día y se reúnen miles, vaya usted para su Colombia. Fue para Colombia, vino y sigue igual, gloria al nombre de Dios. Aleluya. Y yo sigo predicando la palabra de Dios. Yo no tengo que ir para ninguna parte si Dios no me lleva. Ahora, si Dios me quiere llevar para Colombia, para España, para Estados Unidos, si me quiere llevar, hermano, que me lleve. Pero yo no estoy atorado por ir para ninguna parte a buscar avivamiento, porque el avivamiento es en la palabra y el Espíritu de Dios que yo tengo, gloria al nombre de Dios. Seguimos para adelante en esta tarde. Amén. Estamos transmitiendo por Radio Bendición 92.7. Seguimos leyendo. Dios le bendiga. Tu enseñanza me da gozo y sabiduría de lo alto y discernimiento espiritual. Cuando escucho tu palabra me da mucha ganas de llorar, y eso es malo. Dígame. No, llore y lea y llore, gloria al nombre de Dios, que esto es el Espíritu de Dios que quiere confrontar a la gente para que busquemos verdaderamente de él. Gracias, hermana, por tu mensaje. Seguimos. El anticristo viene de un hombre del ejército, dígame. El anticristo es el diablo, oiga bien, hermano, se lo voy a repetir, el anticristo es el diablo. El anticristo quiere decir el que se puso en lugar de Cristo. El anticristo es el diablo. El diablo no encarna en ningún hombre, el diablo controla las mentes de los hombres, quiso controlar la mente de Cristo, le ofreció a Cristo todos los reinos del mundo, le ofreció a Cristo todos los reinos políticos, le ofreció a Cristo la vanagloria, la riqueza del mundo, se lo ofreció, y Cristo le dijo, vete Satanás, porque al Señor tuyo adorará y a él solo servirá. Mire cómo está el anticristo ahí ofreciendo. El anticristo es que controla el mundo y domina el mundo, porque el anticristo es el diablo. Por eso Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre. Cristo nunca profetizó Dios que iba a venir un hombre en su nombre. Vendrán muchos en mi nombre, muchos anticristos. Todo aquel hermano que está en contra de Cristo es el anticristo también. Eso es lo que enseña la Biblia. Seguimos adelante en esta tarde. Gracias. Buenas tardes, mis amados. Pido la oración por una hermana en Cristo, tiene cáncer, se llama Gladys Aranguren. Amén. Dice aquí, Dios le bendiga, hermano, sigue hablando, porque no usted quien habla, es el Espíritu de Dios. Gracias, hermano, aleluya. Otro mensaje me llega aquí, nos dice, así es que, hermano, siga para adelante, gracias, hermano. Seguimos entonces en su programa. Tenemos que enseñar al pueblo. El pueblo tiene que quitarse esa escama de los ojos. El pueblo tiene que buscar la verdadera palabra de Dios. Aquí está la palabra de Dios. No hay otra palabra, oiga bien, hermano. No hay otra palabra. Si hay otra, dígame para dónde está, que yo me voy. Mira, hermano, esa cuestión del anticristo. Yo recuerdo cuando yo creía en Cristo hace muchos años, ya decían los predicadores, ya el anticristo en el mundo, por ahí está, ya viene en Europa, y se han muerto todos los que decían eso, y entonces no ha venido ningún anticristo. ¿Por qué? Porque es que no ha venido ningún hombre disfrazado de anticristo. El anticristo es el diablo, y él controla las mentes de los seres humanos en el mundo. ¿Contra quién es nuestra guerra? No es contra el anticristo, o la guerra de la iglesia no es contra el anticristo. Dígame si la iglesia no pelea contra el anticristo. Pues yo quiero que usted me diga si su guerra no es contra el anticristo. Yo quiero que usted me diga. Gloria al nombre de Dios. Algunos por mensaje. Seguimos en esta tarde.
Dios le bendiga. Una pregunta, ¿cómo es esto que no va a venir un anticristo y eso no está en la palabra? ¿A dónde? Pero mandame texto y mandar. Usted lo que tiene que mandar texto, así como yo le digo. Usted me manda texto y yo le explico, gloria al nombre de Dios. O usted como cristiano, como cristiana, no está peleando contra el anticristo. Usted está peleando contra un sistema totalmente anticristiano, oiga bien, anticristiano que ha tomado la mente de los seres humanos. Oiga bien, un sistema anticristiano que ha tomado la mente de los seres humanos. Bueno, si usted no pelea contra el anticristo, porque cuando usted predica todo el mundo no se convierte, pues. Porque usted está peleando y orando a Dios para que sucedan cosas que usted habla y predica y no sucede. Porque el anticristo tiene la mente controlada de la gente, entonces tenemos que orar a Dios para que libere esa mente, porque el anticristo lo que es que lo está controlando. Seguimos en esta tarde, amén, gracias. Amén. Muchos niegan al Señor Jesús en el bautismo y cuando leen la palabra. Este otro mensaje dice: buenas tardes, hermano, pido la oración de libertad por mi papá Carlos Pérez, que tiene 19 días detenido en la Pepecosa por una injuria y es inocente. Coloquen la alabanza Pacto de Amor. Este Pacto de Amor. Sí, hermano, la canta Roberto Orellana. hay que tener cuidado porque en la semana 70 se le darán al anticristo. Cuando dice que cuando la Biblia habla, dice que hay un pacto con muchos, está hablando de Cristo. Cuando dice confirmaré el pacto con muchos, está hablando de Cristo, no de ningún anticristo, no de ningún diablo, está hablando de Cristo. Porque ¿qué es confirmar? Confirmar es algo que ya se ha hecho, oiga bien. Confirmar es algo que ya se ha hecho, se está confirmando. Entonces, dígame usted ¿qué pacto va a confirmar el diablo con la gente? Si el diablo no ha hecho ningún pacto ni ha hecho ningún sacrificio con la gente. Entonces, cuando la Biblia dice confirmar el pacto con muchos, está hablando de Jesucristo. Así que el que le atribuye eso al anticristo, bueno, hermano, se la verá con Dios. Amén. Seguimos. Ok, este dice: hable, amado apóstol, lo felicito. Gloria, aleluya. Ok. Dios le siga bendiciendo. Es por eso que los que no quieren oír reirán extraviados en sus enseñanzas. Ese seguirá extraviados en su enseñanza. Es Alejandro de la Dolorita. Amén, hermano Alejandro. Fíjese, cuando Cristo vino, Cristo trató de sacar al pueblo de la ignorancia. Bueno, y lo que hicieron fue matarlo, hermano. Los apóstoles buscaron eso también. El apóstol Pablo, fíjese, ¿cómo el apóstol Pablo da una claridad tan clara de Israel en el libro de Gálatas y en el libro de los Romanos? ¿Y por qué los judíos y varias iglesias no lo pueden entender? Bueno, hermano, esto es un problema tremendo. Y están predicando otra cosa y manipulando la palabra de Dios. Entonces, léase el libro de los Gálatas y léase Romanos capítulo 9 en adelante hasta el capítulo 11. Léase Romanos capítulo 4 cuando habla del pacto de Abraham en la carne, oiga bien, y dice que ninguno que tenga pacto en la carne será justificado por Dios, sea israelita, o sea venezolano, o sea latino, o sea norteamericano, o sea europeo, gloria al nombre de Dios. Todo el mundo tiene que pasar por fe a través de Cristo. Cristo dijo: yo soy el único camino que voy a llevar a la humanidad al Padre. El que a mí no viene no entrará, porque yo soy el camino. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Gloria al nombre de Dios. Seguimos en esta tarde. Estos judíos ya están engañados y no aceptan al Señor Jesús. Amén. Eso sí que lo van a engañar que con un templo. Ellos pueden hacer su templo. Si ellos quieren hacer su templo, que lo hagan. Pero enseñar que en el templo que los judíos van a hacer, van a adorar a Dios, hermano, eso es una mentira. Eso no lo enseña la Biblia. Cristo es el templo. Cristo es el templo y la iglesia, que es el cuerpo, es el templo y morada del Espíritu Santo. Yo le voy a traer un tema sobre el verdadero templo de Dios para que usted vea lo que es el verdadero templo. Seguimos en esta tarde. Amén. Hermano, en la palabra dice que Cristo bajó al infierno y le predicó a los que murieron y no creyeron. ¿Dónde dice eso? Pero mándenme el texto, mándenme el texto. Mire, usted parece que usted escuchó y está repitiendo eso. Mire, hermano, vamos a estudiar. Mire, la ventaja que usted tiene conmigo es que yo lo pongo a usted a estudiar, que usted estudie, que usted indague, porque yo veo que usted lo que está repitiendo cosas que han escuchado. No me han mandado ni un texto. ¿Dónde dice la Biblia que Cristo bajó al infierno? La Biblia no dice eso, solo dice así. Yo le decía que dice eso: creo en Dios Padre, Señor del cielo y de la tierra, el Dios Todopoderoso, que creo en Jesucristo, su único Hijo, que descendió a los infiernos, al tercer día resucitó. Ese es el creo romano que me enseñaron a mí en la escuela, y cuando estaba pequeño, pero me lo había contado en mí. Eso lo dice el creo romano, gloria al nombre de Dios,
y usted ve como yo me lo sé, gloria al nombre de Dios. Amén. Seguimos en esta tarde. Hermana, le va a dar algo. No me va a dar nada, y si me da no es con Cristo, gloria al nombre de Dios, porque quiero que estoy en el Espíritu, contento y alegre, porque sé que usted está aprendiendo allá, y eso en mí trae alegría y regocijo. Alabado sea el nombre de Dios, porque Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Aleluya. Siga para adelante y más nada, gloria al nombre de Dios. Eso es cierto, ok. Amado apóstol, hable también de este engaño de la Trinidad. Semana Trinidad va dando el pastor Henry en la mañana, muy bien, a las 6 de la mañana. En este vamos a hablar de la Santísima Trinidad, porque eso también es la Iglesia Católica. De ahí, mire hermano, la Iglesia Católica metió las patas dentro de la Iglesia de Jesucristo. Constantino, mire hermano, que, oye, qué tremendo, gloria al nombre. No vamos a hablar de eso. El pastor Henry está hablando en la mañana, lo invito, cátedra bíblica, muy buenos los temas. Esta mañana me gocé, a las 6 de la mañana, ven, lo invitamos a cátedra bíblica, a las 6 de la mañana con el pastor Henry. Seguimos en esta tarde, Marisa, que se toma a leer. Dice, hermano, por favor, lea segunda de Tesalonicenses capítulo 2, habla de la manifestación del hombre de pecado. Ah, qué bueno. Oye, gloria a Dios, aleluya, pero mira lo que dice. Vamos a leerlo, pues, mi hermana querida, o mi hermano querido. ¿Cómo dice, hermana Elisa, segunda de Tesalonicenses capítulo 2? Muy bien, eso es lo que yo quiero, que usted me mande el texto. Si usted no me manda el texto, y yo me gozo, miren, aquí estoy alegre, contento y alegre. ¿Cómo dice? ¿Cierto crees? Nadie nos engaña de ninguna manera. Ajá, fíjate lo que dice. Nadie, fíjate cómo empieza. Fíjate cómo empieza. Nadie los engañe en ninguna manera. ¿Está hablando con quién? Con la iglesia. Fíjate lo que dice. Nadie los engañe de ninguna manera. ¿Cómo sigue diciendo? Porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Así es. Yo voy a explicar esto rapidito porque ya no me queda mucho tiempo. Mira lo que dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, está hablando de la venida de Cristo y está hablando de la iglesia que se va. Dice, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como que si nosotros se lo hubiésemos mandado. En el sentido de que el día del Señor está cerca, está hablando de la venida de Cristo, pues dice, nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá Cristo, no vendrá Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, y se siente en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Hace 2000 años el apóstol Pablo escribió esto, el apóstol Pablo hace 2000 años escribió esto, y dijo, si antes de la venida de Cristo se manifestaría el hombre de pecado. ¿Por qué? Porque se va a manifestar el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Bueno, hermano, el hombre de pecado es todo aquel que está en pecado, y todos aquellos que son dominados por el anticristo, el diablo, son todos aquel sistema anticristiano al cual la iglesia se enfrenta. Eso lo dijo Pablo hace 2000 años. Fíjense que dijo que ante la venida de Cristo es que se iba a manifestar. ¿Qué es lo que usted está viendo? ¿Cristo no ha venido? ¿O Cristo vino? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Apostasía, cómo el diablo se ha levantado contra la iglesia, cómo se levanta contra la enseñanza, cómo han manipulado la iglesia, cómo han convertido el cristianismo en un comercio, cómo todo es un comercio ahorita, cómo las iglesias son un comercio, cómo puro comercio, puro dinero. ¿Ves? Eso es apostasía. Entonces, ¿qué anticristo va a esperar usted? Oye, hermano, mire, usted tiene que enfrentarse al anticristo y tiene que pelear contra el anticristo. Fíjese, dice la Biblia que antes que venga Cristo, yo bien, fíjese, es antes de la venida de Cristo que se va a manifestar este hombre del pecado. El hombre del pecado, hermano, simboliza o significa todos aquellos hombres que están en pecado, en maldad. Es como cuando Pablo le dice a Timoteo, oh hombre de Dios, ¿es el único hombre de Dios Timoteo? No, todos somos hombres de Dios, todos aquellos que buscamos a Jesucristo. Seguimos en esta tarde, amén. Gracias. Ok, buenas tardes, mi hermano. Los diezmos y ofrenda para la obra de Dios, ¿está bien darla? Amén, hermano, de eso ofrenda, gloria a Dios. A usted la Biblia manda ofrendar y usted tiene que ayudar la obra de Dios. Una cuestión, hermano, es que usted ofrende, si usted es su ofrenda voluntariamente, a que yo comience a manipularlo aquí por la radio. Bueno, hermano, usted sabe que ahora más un pacto aquí en la radio, ahora usted va a mandar una ofrenda ahora. ¿Por cuánto va a pactar usted? Si usted pacta con 100,000, entonces usted se va a curar de lo que quiere. Eso es otra cuestión muy diferente. Pero usted está obligado a dar ofrenda. La iglesia está obligado a dar ofrenda. La iglesia de Dios se mantiene con las ofrendas que damos nosotros, los
somos de su pueblo, estamos obligados. La Biblia dice que Dios bendice al dador alegre. Es muy diferente, hermano, a las manipulaciones. Amén. Seguimos en esta tarde. Buenas tardes, pido oración por el bebé de Abraham, Josué Ron, que ha estado con fiebre y malestar en el pueblo. Amén. Gloria a Estamos Dios. anotando ya. Segunda de Juan dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está bien. ¿Sabes qué escuchando? ¿Podemos leer? Ya va, que es nuestra segunda de Juan. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Está bien, el anticristo. Pero no que hace 2000 años ya existía el anticristo, ya estaba el anticristo. Entonces la iglesia está enseñando que un anticristo, con el anticristo, mire, se han caído todas las teorías del anticristo, hace 100 años para acá, se le han caído todos, se le seguirá cayendo, porque el anticristo es el diablo y hay que desenmascararlo. El diablo tiene dominio y control del mundo, oiga bien, del mundo. Usted sabe que hay otro reino que es el reino del mundo. El diablo tiene dominio y control y el mundo es título del diablo. Y el diablo y el mundo está bajo pecado. El mundo está destituido de la gloria de Dios. Por lo tanto, la iglesia tiene que luchar contra ese sistema anticristiano, contra el diablo y su demonio, que son anticristianos, para que la gente pueda venir a Cristo. Amén. Seguimos en esta tarde. Los testigos de Jehová son anticristos porque ellos predican mentiras y niegan al Señor Jesucristo. Todo el que predique la palabra de Dios torcida, así diga que es de Cristo, es anticristo. Eso es lo que la Biblia dice. Amén. Gloria a Dios, amén. Muy buena la palabra. Es el gran Franklin. Ayer no me complacieron al ser terminal con la canción Creeré del tercer cielo. Creeré del tercer cielo, cuando terminemos creeré. Ya estamos a complacer, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Seguimos para adelante. Amén. Buenas tardes, qué bendición con esta enseñanza. Ahora sí hay que sujetarse a la palabra de Dios bien explicada. Dios le siga dando fuerza. Amén. Es que Dios lo que quiere, mire, hermano, mire. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos ponemos la cosa de Dios, oye, como algo difícil. Mire, hermano, esto es tan sencillo. Mire, Dios lo llama a uno es por misericordia, por gracia. ¿Qué hizo usted para que Dios lo llamara? Entonces, no, que Dios para llamarte tiene que hacer esto y no sé qué, penitencia. No, nada de eso. Dios lo llamó. Ahora usted se va a congregar, va a orar y va a buscar donde lo enseñen bien. Eso es lo que usted tiene que hacer y escudriñar la Escritura, porque ahí es donde está la vida eterna. Amén. Seguimos. Es malo las diferentes iglesias, que hay una que usan pantalón, otra falda, y los que usan falda le dicen a los que usan pantalón que eso es malo porque la Biblia lo dice. Bueno, hermano, esa gente todo el mundo lo jugará. Amén. Seguimos. Siga adelante, varón, confronte, redarguye, instruye, corrige, exhorte. Dios te bendiga, para eso es la palabra. Dios te bendiga, el hermano Giovanni. Amén, gracias, gran Giovanni. Dios te siga bendiciendo, aleluya. ¿Cuál es el versículo que lo dice? Me gustaría saber. Yo pienso que Dios busca un corazón dispuesto, triste y humillado. Lo demás vendrá poco a poco, ¿o no es así? Amén, sí, Dios lo que quiere es corazón humillado. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo lo oiré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré su pecado. Pero hay que humillarse, gloria a Dios, aleluya. Siga dando palabras, que la lucha espiritual, no carnal, y todo lo ponemos en Cristo que nos fortalece. Amén, gloria a Dios. El evangelio es el poder de Dios, hermano, para vencer al anticristo, al diablo y su demonio. Amén, seguimos. Bendiciones, amado, en sintonía disfrutando el tema, es el pastor Henry. Oye, gloria a Dios, la Henry, me están pidiendo la Trinidad, pero usted está dando la Trinidad, gloria a Dios. Pastor, diga algo sobre diezmo y ofrenda, porque en todas las iglesias se dan diezmo y ofrenda. Amén, hermano. Mire, usted está llamado a ofrendar a Dios voluntariamente. Una cuestión es que usted ofrende y una cuestión es que lo manipulemos. Estamos en contra del manipuleo, pero usted tiene que dar de corazón, usted tiene que dar de lo que Dios le ha dado, usted tiene que dar a su congregación, tiene que ofrendar para su congregación, para los gastos de la iglesia. Gloria al nombre de Dios. Eso es bíblico, es escritural y lo manda el Señor. Amén. Seguimos. Buenas tardes, mil bendiciones, pastor, que el Señor le siga dando sabiduría de lo alto. No hay nada mejor que hablar la verdad, porque hay muchos que engañan al pueblo de Dios. Bueno, sí, exactamente, pero tenemos que, hermano, tratar de enfrentarnos con esas enseñanzas erradas que hay. Amén. 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 Este mensaje dice: el Señor le bendiga. Le pido la oración por liberación por Jesús, Longa, Jerry,
Jerry Hurtado, Heidi Sánchez, Gabriel Quintero, Ronald Delgado, Yubisay Gil. Ya lo notamos, vamos a estar orando por ellos también. Buenas tardes, mis bendiciones, pastor. Yo tampoco estoy de acuerdo con aquellos pastores que todo el tiempo están pidiendo dinero en las congregaciones y si uno no tiene, lo mandan a partir de parir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gloria a Dios. Cuando estamos en un tema de los pactos, para escuchar lo que es un pacto, el hombre no puede pactar. ¿Con qué va a pactar el hombre? Si nosotros somos unos limpios, hermano. Por más dinero que nosotros tengamos, somos unos limpios. Nosotros somos unos limpios. Si el dueño de la plata de Dios, ¿cómo se va a pactar con un ser tan grande como ese? Seguimos. Sigue diciendo el mensaje. Y yo no le echo la culpa a las ovejas de las congregaciones. Es los pastores que le tuercen el camino a las ovejas y es por eso que las personas se van de las iglesias de Jesucristo. Hermano, usted no se puede ir de Jesucristo. Si usted llama, usted no se puede ir por eso. Usted lo que tiene que buscar y indagar la palabra y afirmarse y enseñarla. Amén, gloria a Dios. Hermano Jesús, usted está bien preparado en los caminos. Le estoy escuchando. Soy Carlos García. Dios me lo bendiga. Amén, Calito. Yo te estoy diciendo, Calito, gracias. Amado, fuego del Espíritu para todos los predicadores asalariados. Esa es la verdad. Hermana Elisa, acepten mis disculpas por el mensaje anterior. Ya aprendí, no me molesta que usted se exprese así, hágalo si lo desea, solamente quería saber y quiero que sepa que la amo en el amor de Cristo. Amén, gloria a Dios, yo también la amo, hermano, por eso, hermano, por eso le digo que si Aguilera Gravoso, bueno, vamos a tratar de cambiar un poco, ¿verdad? Gloria a Dios. Este mensaje dice, es la hermana Carmen, yo también lo apoyo, hermano, siga adelante, hermano, esta persona que le habla del anticristo está loca o loca. Este dice, primera de Juan 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermana Alida Corrales, Dios te bendiga, hermana Alida Corrales, eso es cierto, Dios le bendiga. Hermano, cuando el anticristo gobierne la tierra, vendrá haciendo señales y confundirá a un pueblo de Dios y muchos lo seguirán. ¿Es verdad eso? Bueno, hermanos, ya les explicaban ya que no es que va a venir un hombre, sino que es un sistema anticristiano que todo el tiempo ha estado levantado en contra de la iglesia del Señor. Este otro mensaje dice, pido la oración por una pareja que quiere casar, 28 años para bautizarse, ok. Lea primero de 4 capítulos, bueno, no podemos leer, ya se nos acabó el tiempo, por esta tarde ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente no podemos seguir leyendo los mensajes, pero le queremos pedir primeramente disculpas a usted, hermano, hermana, que envió su mensaje y no se lo vamos a poder leer, pero mañana, hermano, si vamos a seguir este tema tan interesante y este de hoy, ya a partir de mañana usted lo puede disfrutar si entra en Google, en la página a la luz de la palabra Pastor Jesús Romero, o en YouTube o en Facebook, hermano, usted puede disfrutar este tema interesante, apasionante, hermano, de la palabra del Señor. Y mañana también nos vemos aquí, en esta tarde estuvimos laborando para ustedes como supervisor de programación Diego Bogado, gerente general Oscar Rebolledo Fuente, quien les habla su hermana Elizabeth Romero. En el mensaje estuvo nuestro pastor maestro Jesús Romero y nuestra hermana Soraya Villarruel, que estuvo aquí también con nosotros todas las tardes, aquí grabando estos programas para que usted también lo pueda disfrutar a través de YouTube, de Google y del Facebook, y todo, hermano, bajo la dirección de nuestra hermana Mercedes Fuente. Dios les bendiga, nos vemos mañana.